Buenas noches para todos, buenas tardes, buen día, toda América. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este espacio, a este webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy Jiménez y estaré por acá, pues, compartiendo con ustedes este espacio. Vamos a estar viendo algo referente a Power BI, analizando datos en Power BI. Vamos a dar inicio de una vez, pues, a esta sesión. Nos acompañan por acá desde Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú y Venezuela. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar, pues, esta sesión, este webinar. Y básicamente lo que yo quiero que coloquemos en agenda esta frase que comienzo diciendo: todos debemos tener acceso a los datos que necesitamos. Básicamente, señores, cuando yo digo esto, aquí hay varias palabras clave, señores, varias palabras clave. La primera es todos, en absoluto, todos debemos tener acceso a los datos. Y esto inspira, pues, a una palabra llamada self-service, autoservicio. Es decir, tener yo el poder de poder acceder a los datos que necesito autónomamente, autogestionado. ¿Sí? Esto es un poco lo que inspira este tipo de soluciones, en el que no tengamos dependencia a otras áreas. Si bien, por supuesto, hay proyectos complejos en el que tenemos que trabajar en equipo, a veces nos toca también autogestionarnos. Y la idea es que yo pueda tener una solución en el que pueda yo autoservirme y poder acceder a los datos que deseo. Estos datos pueden estar en diferentes lugares, en diferentes sitios. Y esto es un poco la idea de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Necesito los datos. ¿Por qué necesito los datos? Porque esos datos los voy a convertir en información valiosa. En información para yo poder tomar decisiones informadas. Y esa es un poco la idea. Entonces, el contenido que vamos a ver acá, pues primero vamos a ver un poquito las tendencias de inteligencia de negocio. Vamos a ver un poquito también de los análisis de los datos, visualización de los datos y Power BI, reportes y paneles. Todo esto lo vamos a ver en este webinar. Y cuando nosotros hablamos de tendencias de inteligencia de negocio, es porque la inteligencia de negocio no se queda en ese análisis descriptivo. Nosotros en los cursos profundizamos un poco en los diferentes análisis que podemos hacer. El análisis descriptivo, pues, nació desde que comenzó la inteligencia de negocio y es el estudio de los datos históricos y poder darle sentido a esos datos históricos. Pero de esos datos históricos, que es nuestra base, importantísimo, pues necesitamos hacer otro tipo de análisis. Análisis de diagnóstico. La causa raíz por la cual hemos obtenido buenos resultados. La causa raíz por la cual hemos tenido malos resultados. Análisis predictivo,
proyectar a futuro. Análisis prescriptivo ayuda para tomarme buenas decisiones. Análisis cognitivos con el conocimiento que puede proveer la herramienta y direccionar y cambiar de rumbo bajo esa retroalimentación que estamos haciendo. Entonces, en cierto modo, las soluciones han evolucionado a tener diferentes tipos de análisis. Y este análisis, la idea es poderlo autogestionar. Poder yo hacer mi análisis autogestionado, sin tener que tener alguna dependencia de ciertas áreas, normalmente tecnología, ¿no? Y cada vez, pues, hay más incremento en adoptar este tipo de soluciones disponibles de la caja y tener, pues, soluciones de inteligencia de negocio. Entonces, estas son las tendencias que se están manejando hoy en día en nuestras soluciones. Bien, cuando hablamos de análisis de datos, les voy a hablar un poquito de lo que son las fuentes de datos, las consultas o los queries, la transformación de los datos y la visualización de los mismos. Básicamente, estos 4 elementos son los elementos de punta a punta para poder acceder a los datos. Y estaré haciéndoles el primer demo de importar datos a Power BI de esto, que es una de las herramientas que tenemos dentro de la solución de inteligencia de negocio. Entonces, señores, ¿qué son las fuentes de los datos? Las fuentes de los datos son cualquier ubicación, repositorio donde se encuentren datos necesarios para mi solución. Mucho se habla de los procesos ETL, extracción, transformación y carga, que básicamente yo busco esos datos. Esos datos pueden estar dentro de nuestra oficina en diferentes formatos. Un archivo Excel, un archivo de texto, un TXT, un CSV, separados por coma. Unas bases de datos en MySQL, en Oracle, en SQL Server, en tantos manejadores de base de datos que puedan tener ustedes. Pueden obtener esa información. Pero también puede estar fuera de nuestra oficina. Información en una nube, en una base de datos en la nube, en un almacén de datos en la nube, en una solución no estructurada, como por ejemplo Cosmos, una base de datos en Cosmos, por ejemplo. O sea, nosotros podemos acceder también, por ejemplo, a aplicaciones, software como servicio, le llaman también. Google Analytics. ¿Ok? Las redes sociales también son fuentes de datos. Y nosotros tenemos que lidiar con ellas, porque estas fuentes de datos pueden tener naturaleza diferente, en términos de que también cambian con mayor frecuencia algunos y otros no. Por ejemplo, un conjunto de sensores que hay en una planta y que me gustaría estar monitoreando, usando telemetría y poder ver en tiempo real en un panel cómo está el desempeño de estos monitores. A mí no me interesa que tarde 1 hora en tener esa respuesta. Necesito que sea inmediata. Tengamos esa información de manera inmediata. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con diferentes fuentes de datos. Hay fuentes de datos que su naturaleza de cambio es mucho más lento. Podemos obtener esos datos de manera con menor frecuencia. Obtengo los datos o los me conecto directamente a ellos. Entonces, estas fuentes de datos son muy importantes y para nosotros es muy importante estudiarlas, evaluarlas, revisarlas. En los cursos le llamamos perfilarlas. Ver el perfil, el matiz, cómo están esos datos. Porque no siempre están adecuados a lo que nosotros necesitamos. Entonces, dado esto,
podemos también consultar esos datos, obtener esos datos y ejecutar ciertas transformaciones de esos datos. Esos datos pueden sufrir cambios en el camino antes de llegar a Power BI. Yo puedo hacer transformaciones en esas consultas y si yo estoy yendo a una base de datos, pudiera estar usando un lenguaje de esa base de datos. Muy comúnmente llamado SQL, por ejemplo. El lenguaje de SQL estándar para Oracle, para MySQL, para SQL Server, por ejemplo. Y puedo obtener los datos ya transformados. Pero también puedo obtener datos de fuentes de datos de texto. Y que la transformación, pues, la tendré que hacer dentro de Power BI. Otro elemento interesante, que en Power BI yo puedo también hacer transformaciones ya internamente e enriquecer un modelo de datos. Son las expresiones de análisis de datos, los DAX, fórmulas DAX. Un lenguaje de fórmulas poderosísimo, muy poderoso. Hay un concepto importante que tiene estas fórmulas DAX que se llama el contexto de filtro. Que con una única fórmula, la fórmula se mimetiza al contexto de estar obteniendo información de texto crudo y poder convertir todo esto en una proyección bajo un modelo estadístico de regresión y poder proyectar datos usando desviaciones estándar, varianzas, poder lograr obtener de datos crudos información valiosa para nosotros. Entonces, esto forma parte de los elementos. Entonces, acá nosotros transformamos datos de esas fuentes de datos. Necesitamos primero evaluarla, verla, verificar cómo están para poder hacer limpieza. Porque yo no voy a hacer limpieza sobre algo que está limpio. ¿Ok? Necesito saber si está sucio para limpiarlo. Entonces necesito ver cómo está de sucia la base de datos, por ejemplo. Necesito evaluar eso. Necesito evaluar cómo están los datos, si hay redundancia de los datos, por ejemplo, un campo que necesito que sea con valores únicos y hay duplicaciones. Tengo que evaluar. Imagínense si la base de datos tiene 20 millones de registros. ¿Cómo hacemos para detectar que había unos 2, 3 campos repetidos de esos 20 millones? Lo hacemos a mano, lo revisamos ahí con un visualizador en Notepad, en el blog de notas. Sería engorroso, o en Excel mismo, sería engorroso. Además, Excel no deja sino más de 1 millón de registros. Necesitamos herramientas que nos ayuden a evaluar cómo está esa fuente de datos, la calidad de los datos, para que puedan ingresar de manera precisa, con exactitud de la información. Y bueno, dentro de esto, los formatos son importantes, tener los formatos adecuados y manejar información resumida de todas estos datos. A veces no necesito todos los datos así tan detallados, con una información resumida. A lo mejor esos 20 millones de registros se convierten en 100.000 registros en Power BI y hago un modelo de datos más compacto, más óptimo para mi reporte. Después que yo transformo los datos, pues es momento de la visualización y el análisis de esto. A nosotros nos interesa
poder escoger la visual más adecuada para que ese ojo humano reconozca los patrones bajo una visualización. Es mucho más fácil tener, pues, estos datos visuales, ¿ok? En un gráfico, en una visualización, ¿sí? Y poder ver elementos como anomalía en los gráficos. En un mapa podemos ver rápidamente dónde se encuentra concentradas las ventas a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, las visuales son de mucho interés para nosotros para poder revelar esos patrones, revelar los valores atípicos y así ayudar a la toma de decisiones. La idea es que eliminemos la necesidad de que el cerebro procese números crudos. ¿Ok? Y en estos análisis de datos me interesa después tener analíticos avanzados, como les acabo de comentar. Si yo quiero hacer una proyección, si yo quiero ver cómo está agrupado la tendencia, ¿ok? Si yo quiero ver qué pasa si muevo ciertas variables, si yo incremento el margen de rentabilidad o decremento el margen de rentabilidad, cómo se proyectan nuestras ventas. Empezamos a tener escenarios. ¿Qué tal si hacemos esto? Entonces ahí empezamos a tener otro tipo de información visual que nos ayude en esa interactividad y poder también tener información más masticada, analizada para nuestras tomas de decisiones. Vamos a hacer entonces este primer demo. Vamos a importar datos de un almacén de datos a Power BI Desktop. Haremos algunas limpiezas como remover columnas. Vamos a formatear algunas columnas e inclusive crear una columna nueva usando una expresión DAX para poder complementar pues, este modelo de datos. Bien, señores. Esto que están viendo ustedes acá es Power BI Desktop. ¿Okay? Aquí yo me voy a conectar a una fuente de datos. Y fíjense que Power BI me da diferentes formas de poder conectarme. Por ejemplo, a archivos puedo conectarme a Excel, a archivos de texto o archivos de valores separados por coma. Por ejemplo, podemos conectarnos a un formato XML o JSON, son muy estándar para interconectar diferentes sistemas. Podemos conectarnos a una carpeta en la que yo puedo tener varios archivos dentro de esa carpeta, muy útil cuando nosotros estamos, por ejemplo, colocando archivos Excel mes a mes, pero no quiero estar modificando esto todos los meses. Entonces coloco dentro de la carpeta todos los archivos Excel mes a mes y él lo toma automáticamente, por ejemplo. Un PDF, una carpeta en SharePoint, por ejemplo. También lo puedo conectar a diferentes bases de datos. Base de datos de SQL Server, Access, base de datos analíticas, Oracle, DB2, Informes, MySQL, Postgres, Sybase. Fíjense todas las posibles maneras de poder conectarnos a diferentes fuentes de datos relacionales en base de datos. ¿Sí? Podemos también conectarnos a plataformas Power Platform. Estas son unas soluciones compatibles con Power BI, complementarias a Power BI, en el cual nos puedo conectar, por ejemplo, a un conjunto de datos ya hecho en Power BI. Ajá. Que es como la pasta seca en Venezuela. Así te lo imaginas. Adicionalmente, señores, tenemos posibilidad de poder conectarnos a la nube también. En la nube tenemos posibilidades de poder conectarnos a diferentes fuentes de datos.
por ejemplo, una base de datos de SQL en la nube, un almacén de datos en Synapse, en SQL Synapse, ¿ok? Base de datos también open source en la nube, ¿ok? Cosmos, por ejemplo, una base de datos no relacional. O sea, tenemos diferentes fuentes de datos y otros servicios online, pues nos ayuda a poder conectarnos también, ¿ok? Software como servicio, llámese Dynamics 365, por ejemplo, Salesforce, ¿ok? Google Analytics. Tenemos muchas formas de podernos conectar a diferentes fuentes de datos. Bien. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer acá, pues básicamente, fíjense que aquí nos podemos conectar a una página web, directamente a una página web y acceder a los datos de esa página web, por ejemplo, ¿no? Vamos a conectarnos, en este caso, a una base de datos que se encuentra en SQL Server, localmente aquí en esta máquina. Ustedes pueden tener varias bases de datos. ¿Ok? Me voy a conectar a un servidor que se encuentra aquí local y vamos a acceder a diferentes tablas de interés. Fíjense, en este caso yo tengo un almacén de datos donde tengo diferentes tipos de información. Tablas de dimensión, tablas de hechos, estos son términos que manejamos en inteligencia de negocio, y que son un tipo de modelo de datos favorables para los reportes. Esto lo explicamos también, pues, bien en profundidad en los cursos. Entonces, en este sentido, fíjense, a mí me parece, yo sé que mis datos de interés se encuentran en esta tabla que dice ventas por internet. A mí me gustaría ver un preliminar de los datos. Fíjense, aquí tengo los diferentes campos de esta tabla, y como yo no conozco mucho esta base de datos, yo le voy a decir a Power BI, oye, ¿sabes qué? Pásame todas las tablas relacionadas a esta tabla de ventas, ¿ok? Entonces yo le digo aquí, en este caso, me puedo aprovechar que es una base de datos relacional que tiene relaciones entre diferentes tablas, y le digo, relacióname las tablas. Fíjense que automáticamente él me selecciona las tablas que están relacionadas con esta tabla de ventas. Esta que está acá no me interesa. Nada más las tablas de ventas con todas estas tablas que están acá relacionadas. ¿Sí? Entonces él automáticamente me dice esto. Y vamos a transformar los datos antes. Vamos a transformarlos, y en este sentido, pues lo que nos toca a nosotros acá, un segundo, es ver un poco cómo están los datos. Y aquí es donde yo, antes de hacer cualquier transformación, necesito ver cómo están los datos. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a irnos aquí a Fact Internal Sales y me gustaría ver un poquito cómo está esto. Yo puedo irme a perfilar la calidad de la columna de los datos. Por ejemplo, aquí yo puedo ver, por ejemplo, que esta columna está completamente válida, ¿verdad? Pero puedo ir viendo, por ejemplo, que hay información más acá de algunas columnas en donde no necesariamente tenemos los datos completos. Fíjense que en este caso dice que esta columna en el perfilamiento de 1000 filas tenemos 100% vacío. ¿Vale? Para mí esa columna no es de mi interés. Y por ejemplo, la columna Customer PO Number también está 100% vacío. ¿Ok? Entonces, esto puede ser de interés y decir, bueno, realmente estas dos columnas no las necesito y hago limpieza. Remuevo las columnas que no están en este sentido de interés para mí. ¿Sí? Adicionalmente, pues puedo también ver un poco cómo está la distribución de la columna. Por ejemplo, yo puedo decirle acá, por ejemplo,
cómo está la distribución de la columna. Aquí me está diciendo, en este caso, fíjense que esto me está diciendo que tenemos 1000 valores distintos y 1000 valores únicos. Por lo tanto, esto es algo que no se repite, por ejemplo. ¿Ves? Aquí podemos decir que, por ejemplo, tenemos 777 valores distintos, pero 4 son únicos. Por lo tanto, aquí hay valores que se repiten. Entonces, aquí empezamos a evaluar. Oye, este campo necesito que no se repita. Y podemos tomar medidas en el asunto. Entonces, acá, pues podemos ir perfilando cómo están los datos de esa fuente de datos para poder realizar ciertas operaciones sobre los mismos. Bien, entonces acá vamos a revisar, por ejemplo, vamos a ir viendo algunos datos de interés. Por ejemplo, esta tabla tiene ciertos códigos para representar algunos valores. Vamos a ver acá, un segundito. Vamos a cambiarnos la tabla DIN Customer, que es la de clientes. Y en la de clientes estamos viendo, por ejemplo, que esta tabla, este campo, tiene 1% de valores válidos, 99% de valores vacíos. Solamente hay 4 valores válidos. Entonces, el cargo no es un campo de interés para mí. Vamos a eliminarlo acá. Vamos a cambiarnos, por ejemplo, a este campo que dice Name Style. ¿Ok? Aquí este campo es de verdadero y falso. No me interesa tampoco. Vamos a removerlo de acá. Y tenemos también este que es de sufijos. Fíjense que el 100% de los campos que estoy perfilando acá, pues está vacío. ¿Ok? 100% de los campos vacíos, pues también puede ser un campo que puedo remover. ¿Ok? Fíjense que tenemos estado civil. El estado civil, ¿ok? Fíjense que yo pudiera decir, por ejemplo, solamente tenemos 2 valores distintos y 0 único. Es decir, M y S, married y single. Yo puedo decirle, bueno, dame cómo está distribuido las columnas. Fíjense que aquí tenemos 2 valores diferentes nada más. Yo puedo decir, bueno, dame el perfil de esa columna, por ejemplo. Vamos a cambiarnos acá, estado civil. Perdón, ¿dónde está? Estado civil. Y fíjense que me dice que tengo acá 553 valores masculinos, casados, y tenemos, por ejemplo, 447 solteros. Entonces, es posible, por ejemplo, que tengamos algo que se le llame igual y tengamos que reemplazar los valores para estandarizar. Aquí el género, por ejemplo, vamos a ver el género. El género tenemos acá, por ejemplo, 588 femeninos y tenemos acá 482 masculinos. O sea que yo puedo revisar acá los datos. En este caso particular, a mí me interesa realmente que no aparezcan estos códigos. Vamos a reemplazar estos valores. Vamos a convertir esta F por femenino. ¿Ok? Y podemos reemplazar esta M por masculino. ¿Ok? Y aquí estoy transformando mis datos para que sea mucho más amigable para el usuario final. ¿Sí? En el estado civil puedo hacer lo mismo también, ¿verdad? Vamos a reemplazar valores y voy a colocar que M es casado, y S es soltero, single. Entonces, todo esto lo puedo ir utilizando de interés, ¿verdad? Dice single. ¿Okay? Y aquí estoy reemplazando estos valores para que sea mucho más amigable para el usuario. ¿Okay? Una vez que yo ya hago el análisis, pues, de estos datos, yo puedo entonces aplicar estos cambios. Y efectivamente, a partir de ahora, en este momento, es que voy a decirle cerrar
y aplicar. Hasta ahora no había hecho nada en Power BI. Estoy primero viendo cómo está la fuente. Estoy modificando los datos, reemplazando los datos, haciendo transformaciones para luego ahora aplicar los cambios y van a ingresar a Power BI. Entonces, cerramos aquí y aplicamos y entonces en este momento es cuando accedemos a la fuente de los datos, aplicamos las transformaciones que hicimos y incorporamos los datos dentro de este modelo de datos que vamos a utilizar para crear nuestros reportes a futuro. ¿Okay? Vamos a hacer también una fórmula, ¿okay? Para una fórmula DAX para agregar una columna nueva que no existe acá. Entonces, vamos a crear una columna nueva aquí usando una fórmula DAX. En este caso, voy a colocar, por ejemplo, full name, que es el nombre completo. Nosotros tenemos el nombre en uno de los campos. Vamos a seleccionar el nombre, ¿verdad? Vamos a concatenar un espacio en blanco para separar el nombre del apellido y colocamos el apellido, seleccionamos el apellido y entonces vamos a tener nuestro nuevo campo llamado full name, que es la concatenación del nombre y el apellido de los dos campos en un solo campo. ¿Ok? Adicionalmente vamos a hacer también una especie de formato, ¿verdad? En uno de los campos de interés. Vamos a formatear, por ejemplo, el monto de las ventas. La formateamos con un tipo de moneda. Segundito. Aquí mismo, en las ventas, vamos a seleccionar este campo y le vamos a decir que este campo es una moneda que representa, ¿ok?, los dólares estadounidenses. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que ir haciendo en el modelo de datos que vamos a manejar y poder entonces establecer. Fíjense que aquí yo puedo ver el modelo de datos. Fíjense acá. Podemos revisar este modelo de datos. Fíjense que aquí se encuentran las diferentes tablas que importamos, ¿ok?, de nuestra fuente de datos. Fíjense que automáticamente las relacionó, las tablas distintas, clientes, territorio, pero fíjense que esta que dice fecha calendario no está relacionada con la tabla de ventas. Entonces, esto acá puede ser un problema para nosotros porque necesito relacionar campos de acá con acá. Aquellos que usan Excel, que les encanta pues la función buscar B, pues les presento cómo es el buscar B en Power BI. Buscar B en Power BI es relacionar uno de estos campos, por ejemplo, el campo fecha, con el campo fecha que se encuentra acá. Entonces, este campo fecha que tenemos aquí se llama Full Day Alternate Key, que se encuentra acá, contra este que dice Order Date. Entonces, el buscar B aquí en Power BI es arrastrar este campo y lo suelto con el otro campo y ahora de esta forma relaciono todos los campos que hay aquí con todos los campos que están acá. Y ya hicimos el buscar B. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una visual que tenga campos relacionados, van a estar bajo esta relación automática.
¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que les tenía para este primer demo, que es muy importante tenerlo modelado para luego poder crear los reportes que vamos a hacer más adelante. Bien, pasemos entonces a la siguiente parte. La siguiente fase es la fase de visualización. Vamos a ver un poquito los gráficos, las tarjetas, los mapas, los árboles de mapas y haremos un demo de esto. En Power BI podemos manejar diferentes gráficos. Gráficos de barras, gráficos de columnas, básicamente unos son verticales, otros horizontales. Gráficos de líneas, gráficos de áreas son similares también, pero solo que las áreas rellenan debajo de la curva. Gráficos de líneas y columnas son combos mixtos, donde tenemos líneas y columnas. Gráfico de esparcimiento y de burbuja, muy interesante estos gráficos de esparcimiento, donde podemos manejar varias variables, hasta 5 o 6 variables al mismo tiempo en un gráfico. Gráfico de embudos que nos dan progreso, ¿ok? Sobre todo en el área comercial, va evolucionando las fases. Gráfico de tortas o de pastel, gráfico de donas o de anillos, ¿ok? Y los posibles filtros que podemos tener en nuestro panel de filtros o en los segmentadores que podemos colocar en nuestros gráficos dentro del lienzo que vamos a proyectar. Entonces, tenemos tarjetas interesantes donde despliego un valor numérico y tarjeta de múltiples filas que puedo desplegar varios valores numéricos. Estos son bien interesantes, donde podemos expresar, por ejemplo, las ventas totales, las principales categorías, por ejemplo, y los indicadores de gestión clave. Esto es interesante porque aquí desplegamos un objetivo de negocio y cómo vamos bajo el cumplimiento de ese objetivo de negocio, más un elemento tiempo, que es cuando tenemos que cumplir ese objetivo de negocio. Son 3 elementos que se manejan en un KPI. El objetivo de negocio, el progreso, cómo está el valor en este momento y si esto se aplica mensualmente, trimestralmente o anualmente. Entonces, estos indicadores de gestión son bien interesantes, son tarjetas que tú puedes colocar y ver cómo va ese progreso. Luego tenemos también los gráficos de mapas regulares, proporcionan burbujas apropiados para manejar ciudades y gráficos sombreados muy apropiados para manejar datos demográficos, para manejar densidades, por ejemplo. Valores oscuros son los valores más elevados, valores más claros, los colores más claros me dan valores de menos tamaño, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos pues, tener mapas diferentes. Los mapas los podemos ubicar a través de una dirección, unos elementos geográficos, como también podemos colocar y ubicar longitud y latitud exacta para precisar ubicaciones. Esas son las dos formas. No es necesario que la tengamos, pero si lo tenemos, pues más preciso seremos en la ubicación geográfica de los puntos, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los diagramas de bloque. Se llaman árboles de mapa o diagramas de bloque, que nos representan, por ejemplo, rectángulos o ramas para ir viendo, ¿ok? Información anidada, viendo información general e información específica. Nos representa datos jerárquicos en un solo espacio. Entonces, cada rectángulo representa alguna información y después tengo rectángulos internos que me van representando niveles más inferiores. ¿Ok? Y para ello, pues, podemos estar representando las ventas de un país en un gran rectángulo y luego cada territorio de las ventas que van internamente en rectángulos anidados internamente. Y dentro de los territorios, pues, podemos tener ciudades. Y yo puedo estar comparando una ciudad de un territorio contra una ciudad de otro territorio porque lo veo todo en un gran rectángulo. Esto se usa mucho en el área financiera, de mucho valor y de mucho interés, y en el área también de ventas comerciales. Vamos a hacer el siguiente demo. Voy a agregar visualizaciones al reporte y voy a aplicar ciertos formatos a estas visuales. Una vez que yo ya importé los datos,
pues puedo ahora hacer ciertas visualizaciones de interés. Bien, entonces en este sentido me voy a ir, por ejemplo, a la tabla de clientes y voy a seleccionar, por ejemplo, el estado civil y, y el género de la persona. ¿Ok? Seleccionar el género de la persona, seleccionar el estado civil de la persona, esto se encuentra en la tabla de clientes, y lo voy a combinar, por ejemplo, gracias a los buscar B que se me hicieron automáticamente, que lo hizo Power BI automáticamente, puedo relacionar un campo de este cliente con los campos de esta tabla de ventas. Y voy a colocar aquí, por ejemplo, las ventas, sales amount. Y voy a colocar acá un gráfico de columnas agrupadas. Fíjense que de esta forma, fíjense que yo puedo ver, por ejemplo, oye, aquí le escribí mal, ¿no? Femenino, masculino, casado, solteros. Fíjense que ya no es lo mismo colocar MS, FM, que tenerlo ya manejado como es. Y fíjense que acá tenemos formateado la cantidad de dólares, formateamos en dólares, ¿verdad? Este gráfico como tal, ¿no? Entonces, esto puede ser de mucho agrado e interés. Acá vamos a formatear este gráfico y vamos a colocarle un título más adecuado. Vamos a colocarle aquí. Esto se llama ventas por género de estado civil. En el título colocamos ventas por género de estado civil y vamos a colocar acá que va a ser alineado en el centro. Tenemos acá pues nuestro gráfico de interés. ¿Ok? Ahora vamos a crear otro. Voy a seleccionar por acá. Voy a crear otro. Vamos a crear aquí. Voy a irme a productos. Y el color de los productos lo voy a arrastrar aquí al lado de este. Y voy a analizar la cantidad de productos de diferentes colores que hemos vendido. Entonces, fíjense que me voy a ir a tablas distintas que están relacionadas y me voy a ir a el campo cantidad, order quantity. Order quantity, ¿será este? No. No. ¿Cómo se llama? Order quantity. Esto aquí arriba. Order quantity. ¿Ok? Y esto lo voy a colocar en una tabla, en un gráfico de anillo, donde me representa entonces los diferentes colores, cantidad de colores que hemos vendido. Vamos a formatear esto también. Vamos a colocarle esto un título más adecuado. Vamos a colocarle que esto es órdenes por color. Cantidad de órdenes por color. Colocamos aquí nuestro título al gráfico. Y veremos entonces acá
para centrarlo. Y tenemos unos dos gráficos interesantes, ¿no? Y ahora vamos a colocar un tercer gráfico que van a ser las ventas mensuales. Entonces, en este sentido, voy a irme a la tabla de ventas para seleccionar la cantidad de ventas que hemos vendido en monto. Lo arrastramos y lo colocamos aquí abajo. Y ahora colocamos los meses del año. Aquí. English month name. Lo voy a colocar aquí en el eje de las X. Y gracias a la relación que hicimos, señores, a la relación que hicimos entre las fechas y las ventas, tenemos diferenciado acá cuáles son las ventas de cada mes. Voy aquí a ordenar por monto, no por... no, por mes, está bien. Voy a ordenar por mes, que es lo que me interesa aquí, para que sea mensual. ¿Ok? Y vamos a cambiar acá el texto del título. Vamos a colocarle ventas por mes. ¿Ok? Y pondremos entonces también alineado. Entonces, fíjense los tres gráficos que hemos hecho. Gracias a que el modelo de datos que hicimos está bien, pues tenemos nuestro informe desarrollado en Power BI de esto. Esto que estamos viendo acá es la construcción del reporte. Para yo poder después trabajar con él y ver un seguimiento de mi gestión, pues debemos publicar esto en Power BI Services, que es otra herramienta que voy a mostrar más adelante. Bien, entonces en este demo vimos cómo podíamos crear unas visualizaciones y unos formatos visuales. Vamos a hablar un poquito entonces de qué es Power BI. Vamos a hablar de PowerBI.com, Power BI Desktop. Vamos a hablar de los reportes, de los paneles y haré el último demo para publicar el reporte a Power BI Services. Señores, Power BI es una suite de productos que comprende Power BI Desktop, que es lo que están viendo ahorita, Power BI Services, que es para gestionar, y Power BI Mobile, que es para poder ver los reportes y los dashboards en un dispositivo móvil. Yo puedo crear reportes usando el aplicativo o el mismo portal e importar datos de diferentes fuentes de datos, on-premise, bien sea en nuestra oficina, como también proveedores que están afuera. Y puedo combinar múltiples fuentes de datos en un solo reporte. Publico los reportes en la nube y puedo compartirlos con ciertos compañeros y crear paneles estratégicos que se nutren de diferentes reportes. Y puedo ver también estos reportes usando Power BI Mobile, compatible con iOS, Android y Windows 10. Entonces, ¿qué es PowerBI.com? Un servicio web donde compartimos los reportes y los cuadros de mando y los paneles como tal. Yo creo paneles en PowerBI.com. Yo tengo un área de trabajo donde puedo tener paneles, reportes, libros de trabajo, Excel y conjuntos de datos. De tal forma que yo puedo compartir un conjunto de datos que yo diseñé a un compañero y un compañero puede hacer un reporte sobre estos mismos conjuntos de datos que yo diseñé a mis reportes. Puede ser que los reportes de él sean diferentes a los míos, pero es el mismo conjunto de datos. Entonces esto es lo que genera el poder de PowerBI.com. Power BI de esto es lo que les dije, combinamos motores de Power Query para modelar datos. Es una aplicación gratuita, totalmente gratuita, en el cual yo puedo descargar y puedo conectarme a las fuentes de datos, crear los modelos de datos y crear reportes para compartir con colegas. Y puedo ver diferentes vistas de reportes, de datos y de modelos. Ahora se llama modelos, no relaciones, sino modelos.
Entonces los reportes yo puedo entonces crearlos, son de múltiples páginas y puedo cargar conjuntos de datos dentro de ese reporte. Podemos usar la opción de query directo, que es para poder consultar la fuente de datos directamente sin importar los datos, ¿ok? Esto se usa mucho cuando los conjuntos de datos son muy grandes y hay tiempos prolongados en la carga, ¿ok? O queremos que la información sea actualizada a la fecha, si quiero obtener los datos a la fecha, ¿ok? Yo puedo entonces agregar varias páginas y publicar esto al portal. Puedo usar también transformaciones usando el editor de query y puedo hacer relaciones como hicimos hace rato. Algunas las autodetecta automáticamente Power BI y otras las hacemos nosotros manuales, como fue el caso en el que teníamos las fechas y las ventas separadas e hicimos la relación de manera manual. ¿Ok? Ese buscar B lo hicimos arrastrando de un sitio a otro. ¿Ok? Y tenemos los paneles, pues los paneles se crean anclando visualizaciones de diferentes reportes. Yo puedo entonces usar los reportes y crear un gran panel que puedo ver, por ejemplo, en una pantalla amplia de televisor y que cada tanto tiempo se va refrescando los datos de ese gran panel estratégico en el cual está visualizando información de diferentes áreas de negocio, diferentes reportes de diferentes áreas. ¿Okay? Entonces, estos paneles son bien interesantes, ¿ok? Y podemos, pues, manejarlo dentro del navegador, dentro de mi dispositivo móvil, etcétera. Vamos a hacer el último demo entonces. Vamos a publicar el reporte al portal de Power BI y vamos a crear un panel para que vean cómo funciona todo esto y cerramos el ciclo completo. Yo me voy a publicar a Power BI. Me pide que guarde los datos. Vamos a guardarlo. Colocamos acá webinar. Cero 08 21. Vamos a guardarlo. Y vamos a publicar entonces esto a mi área de trabajo. PBI Low-Tech 3. .com. No puede ser Lotte 3. Lotte.com. Y acá mi clave secreta para poder acceder a mi espacio de trabajo. En Power BI Services o en Power BI, en el portal de Power BI, es cuando nosotros vamos a gestionar mis reportes. ¿Ok? Es la herramienta adecuada para poder generar grandes cantidades de datos. Power BI de esto es nada más para construir reportes, el diseño del reporte. Aquí, en esta herramienta visual, es donde podemos acceder y poder compartir nuestro reporte, crear nuevos paneles, etc. Vamos a colocar aquí.
Bien, ahora vamos a entrar a Power BI Services para que veamos nuestro reporte. Fíjense que aquí en pantalla están viendo el reporte, ¿no? Entonces ahora voy a crear un panel que para mí de interés, esta visual que tenemos aquí de gráfico de columna es lo que quiero colocar dentro de ese panel. Entonces yo puedo decirle anclo este panel, ¿ok?, a un dashboard llamado webinar 03 08, vamos a dejarlo así, y anclamos esto al panel. Luego puedo abrir otro reporte de un compañero que me compartió, que hizo este gráfico de anillo interesante, y puedo decirle, vamos a anclarlo. En este momento estoy anclándolo todos desde el mismo reporte, pero lo puedo hacer en diferentes reportes, ¿sí? Entonces, ahora otro compañero hizo este gráfico de columnas que a mí me gusta. Vamos a anclarlo también a mi panel nuevo, mi panel estratégico, y puedo entonces decirle, vamos a anclar a él. Y vamos a irnos entonces al dashboard para revisar a ver cómo quedó el panel. Y esto que están viendo ustedes acá es el panel, el dashboard, ¿ok?, con la información que tenemos de interés, ¿no? Aquí en particular me interesa que este gráfico quede debajo de los otros dos. Colocarlo aquí a lo ancho. Y tenemos nuestro gráfico. Fíjense que yo puedo ver esto en pantalla de televisor y tener mi panel, colocarlo aquí ampliado a lo ancho, y tengo mi panel estratégico. Entonces esto lo puedo colocar en un televisor, en un pasillo que se encuentre dentro de la empresa, e ir viendo cómo esto se va cambiando, monitoreando e ir revisándolo, ¿ok?, cada tanto tiempo, ¿no? Colocarlo. Va a cambiar. Bueno, ¿qué hicimos? Pues en este demo publicamos el reporte del portal de Power BI al portal de Power BI y creamos un panel estratégico en función de los reportes. Y básicamente, un poco en resumen de este webinar, señores, las tendencias de inteligencia de negocio no nada más se queda en el estudio de los análisis descriptivos. De hecho, en los cursos nosotros vemos herramientas de inteligencia artificial como para poder, ya que están preestablecidas en Power BI, y podemos ver causa raíz, la razón por la cual tenemos esos resultados, modelos estadísticos como para proyectar a futuro las tendencias, por ejemplo. No nos quedamos nada más en el análisis descriptivo. En el tema de los análisis de los datos, pues nosotros nos interesa importar datos de diferentes fuentes de datos, poder crear las limpiezas, las transformaciones, perfilar los datos, ver cómo se encuentra y poder crear nuestros modelos de datos, modelos de datos robustos para poder crear cualquier reporte. Luego las visuales son importantes como para que podamos entregar los elementos interesantes y así tomar las decisiones acertadas. Power BI, pues, nosotros tenemos diferentes herramientas para poder construir los reportes, diseñar los reportes y después publicarlos, compartirlos y poderlos gestionar, ¿ok?, a través de reportes y a través de paneles. Y con esto, señores, pues,
hago el resumen y concluyo pues el webinar que tenía para ustedes. Un placer pues compartir este espacio y abrimos pues la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si pueden acceder al chat que tenemos aquí en Zoom y poder entonces en cualquier pregunta que ustedes deseen, pueden colocarlas ahí y yo poder respondérselas si están a mi disposición. Ok, entonces se abre la sesión, señores, de preguntas. No me queda claro algo. Solo se puede compartir de Power BI a Power BI. Power BI a Power BI. Para servirles, señores, sé que están aquí diciéndoles, siempre la orden, señores, para servirles, ¿ok? Puedo compartir, no es que de Power BI a Power BI. En una sola herramienta de Power BI, yo comparto, son activos de datos. ¿Oíste? Yo comparto un reporte a otro compañero en el mismo Power BI. Lo que pasa es que se lo comparto al compañero. ¿Ok? ¿Oíste? Al compañero que pertenece a la misma empresa a la que pertenezco yo. Entonces, yo puedo compartirle un reporte, un panel, un dashboard. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo compartir. No es que tenemos varios Power BI. No, hay un solo Power BI y es Power BI Services donde podemos compartir los datos. Lo que yo coloqué al final, que creé el dashboard, esa herramienta que viste, puedo compartir. ¿Ok? Vamos a ver otro. Si alguien no tiene Power BI, no ve lo que hice. Bueno, cierto modo, Ami, si pudieras, ¿ok? Si tú publicas algo a una página web pública, alguien lo pudiera ver. Si tú mandas un correo electrónico, una suscripción a un reporte, pudieras decirle a alguien que le llegue a ese correo, pero le va a llegar la foto nada más. No va a poder acceder al reporte e interactuar con él. Entonces, si hay manera de poder mostrárselo a alguien que no tenga licencia o Power BI. ¿Okay? ¿Qué más por aquí? Otra pregunta. Efraín. Hola, buenas noches. Los gráficos que se colocaron en los paneles se actualizan en tiempo real mientras se ingresan datos a las tablas que están relacionadas. Sí se puede. Tanto uno como el otro. No siempre vas a hacerlo en tiempo real. Este caso no es tiempo real. Aquí yo quiero aclarar un poquito, ¿no? El hecho de que el reporte se actualice y que se actualice automáticamente en el dashboard, podemos hacerlo. Hay manera de hacerlo. ¿Ok? Que se actualice automáticamente. Pero ¿por qué no es tiempo real? Porque el reporte no necesariamente está actualizándose en tiempo real. Hay mosaicos que colocamos en los dashboards que sí es tiempo real. El tiempo real que un servicio como por ejemplo IoT, un streaming me está bombardeando y yo estoy publicando la información directamente en el dashboard y no estoy pasando por un reporte intermedio. Eso también se puede hacer, Efraín, en tiempo real. Mañana te paso, esto no es una pregunta para mí. Bueno, sí, Daniel, no es problema. No, trabajamos con normalización de las tablas. No, Gaby, las soluciones de inteligencia de negocio tienen un modelo de datos. A ver, cuidado. Puedes hacer reportes sobre unas tablas que están normalizadas. No hay ningún problema. ¿Ok, Gaby? No hay ningún problema. Pero si tú quieres modelar los datos para que quede mejor para inteligencia de negocio, se usa un modelo de datos llamado estrella y está desnormalizado, no está normalizado, está desnormalizado. Eso también lo vemos en los cursos, vemos qué significa una base de datos estrella
y por qué está desnormalizado, no está normalizado. La parte de normalización no va en contra de las soluciones OLAP. La parte de normalización son para soluciones OLTP, muy transaccionales. El tipo de normalización es diferente para inteligencia de negocio y es un modelo estrella. Gabriel, lo siguiente, si yo tengo Power BI y genero gráficos, por ejemplo, los extraigo para poder utilizarlo en otro formato, ya sea Word, Excel, etc. Bien, si yo tengo Power BI y genero gráficos, por ejemplo, lo extraigo para poder utilizarlo en otro formato. Bueno, creo que estás preguntándome, Gabriel, es que si yo ya hice el reporte en Power BI y lo estoy viendo en Power BI, si lo puedo pasar después a otro formato. Hago así, lo extraes y lo puedes manejar a otro formato. La respuesta es sí. Desde Power BI Services, cuando tú accedes al reporte, tú puedes tener posibilidades de exportar los datos en diferentes formatos. ¿Ok? En PowerPoint, por ejemplo, en Excel, en PDF. Hay varias formas de poder extraer los datos que están en el reporte ya publicado en Power BI. Creo que esa es la pregunta, Gabriel. Entiendo yo, ¿no? Muy bien, Marusel. Está diciéndome que esta herramienta puede ser utilizada, claro, en diferentes áreas. Muy bien. John, ¿cuál es la manera de actualizar automáticamente Power BI? Sí, señor. Gateway. Esa es la manera. Hay un gateway, una pasarela al cual yo puedo actualizar automáticamente las fuentes de datos a Power BI Services. Eso se hace en Power BI Services. Y los reportes se actualizan automáticamente. Esa es la respuesta. El gateway, la pasarela. Muy bien. Vamos a ver. Ami dice aquí, esta validación de datos que hizo cuando eliminó columnas y reemplazó valores por otros se puede condicionar de manera que me diga si hay algún dato corrupto. Claro. Si yo tengo... Sí, de hecho, yo reemplacé valores. Ami, existe otra opción, reemplazar errores. Cuando se me presenta un error, puedo convertirlo a algo que sea válido para mí. ¿Ok? Por eso es el perfilamiento de los datos. Aquí leo lo que dice a mí. Esa validación de datos que hizo cuando eliminó columnas y reemplazó valores por otros se puede condicionar de manera que me diga si hay algún dato corrupto. Por ejemplo, si tengo un campo que se llama BDC, pero alguien lo escribió BCD, me indica que existe ese error o debo revisarlo manualmente. No, para eso están los perfilamientos de los datos. Tú cuando perfilas los datos te vas a dar cuenta rápidamente que existen BCD, BDC, cuántos hay, qué estadística, quién es el más máximo, quién es el mínimo. Lo vas a saber automáticamente en la misma herramienta de Power BI. Y entonces tú haces una regla que dice, reemplázame BCD por BDC. O sea que no hay ningún problema con eso. Automáticamente lo va a hacer. Y lo va a hacer para los datos actuales como para los datos futuros. Una vez que existe la regla, va a aplicar para todo. ¿Bien? Bueno, señores, no tengo más preguntas por acá. Fue para mí un placer, señores, compartir este tiempo. Jonfer, esa pregunta. Esa pregunta, no hay regla ni receta, señores. Se recomienda normalmente se recomienda hacer import de los datos. Y las excepciones son query directo. Y tenemos dos razones por las cuales voy a hacer query directo. Porque necesito los datos en tiempo real, entre comillas. Necesito la información ahora, en este momento, o los datos son tantos que para importar sería sumamente engorroso. Por lo tanto, debo usar query directo. Esas son las dos razones principales para usar query directo. Para servirles a todos, señores, fue un placer también compartir con ustedes este espacio. ¿Bien? Cualquier información que requieran, pues contacten a su ejecutivo, contacten
a las personas que los atienden en Lurtec. Y bueno, fue un placer, señores. Que pasen feliz noches. Estaremos en contacto. Efraín, requisitos para usar el software. No hay requisito. Un navegador y bueno, necesitas que sea Windows. Eso sí, el Power BI de esto se instala en sistema operativo Windows. Windows 10, preferiblemente Windows 10. Básicamente. Feliz noches para todos, señores.